En muy poco tiempo va a ser imprescindible, ah, permítame tantito, va a ser imprescindible para poder llevar una práctica no solo moderna, no se trata de estar en la modernidad, se trata de estar en la eficiencia. De tal modo que CADE agradece su presencia. Esperemos que como vaya dándose la plática se vayan reuniendo más gente. Y aprovecho un poco para, en este momento, para no solo agradecer su participación, sino también solicitar que haya aportaciones hacia lo que CADE como empresa puede hacer. CADE Digital es una empresa desde hace más de 30 años establecida. El doctor Carvajal, junto con la doctora Díaz y su servidor José Luis Castellanos, somos fundadores. El doctor Carvajal actualmente es nuestro representante legal. Y CADE ha desarrollado varias áreas y también se encuentra representado en varias áreas del conocimiento. Así que si ustedes tuvieran alguna sugerencia sobre los temas que pudieran seguir a futuro, les vamos a agradecer. Recuerdo que por la propia institución, pero por sus elementos, CADE maneja muchos aspectos relacionados con la radiología, con la tomografía, con la planificación quirúrgica de implantes, con la planificación quirúrgica ortognática. Actualmente dispone y es un concesionario autorizado del ITERO. El ITERO es uno de los requisitos por si usted quiere iniciar su práctica utilizando alineadores no visibles para algunos tipos de correcciones ortodónticas. Por la misma formación de la gente que compone el consejo directivo de CADE, pues hay gente muy avesada en los problemas clínicos, de investigación y administrativos en la parte de cirugía maxilofacial, cirugía oral, patología clínica, patología, histopatología, medicina bucal, inclusive temas de administración. Así que si ustedes pueden sugerir algunas cosas que sientan como necesidad para promoción de su práctica, por supuesto que estamos muy contentos. Esta es nuestra última sesión de este primer ciclo de webinars que CADE programó. Repito, todos ellos dirigidos hacia los aspectos tomográficos. Pero a futuro, por supuesto que estaríamos muy complacidos de poder ayudar en sus inquietudes y necesidades. Inclusive si tienen alguna sugerencia de cambio de horario, ya sea en el horario mismo del día, también estamos muy dispuestos a hacer este tipo de adaptaciones que nos permitan estar en contacto con mayor número de gente. Bien, vamos a darle la palabra al doctor Luis Carvajal, sin antes no dejar de verdad de leer su currículum. Este es un aspecto de tipo protocolario, pues el doctor Carvajal es ampliamente conocido tanto en el medio local, regional como nacional, por toda la trayectoria que él ha tenido. Así que hablando específicamente de aspectos curriculares, él es cirujano maxilofacial y es egresado del Hospital General de Ciudad Nezahualcóyotl. Además, es certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, mismas actividades que él ha promovido precisamente en su momento de manera local, haciendo que la cirugía maxilofacial de León y la cirugía maxilofacial del Estado tengan una mayor representación. Es profesor de la Universidad La Salle Bajío y es responsable del área de cirugía del curso internacional de la Universidad de La Salle Bajío. Recordemos que él también fue el director de todo este sistema hasta hace muy poco tiempo. Y es también por eso que está nuestra escuela La Salle tan acreditada internacionalmente para aceptar dentistas de todos lados del mundo que quieran posteriormente ejercer en el estado de California, en Estados Unidos. Ya lo había mencionado, dentro de CADE es un socio fundador y es nuestro representante legal.
¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Son cosas muy interesantes. El doctor Carvajal fue quien inició este ciclo de conferencias hablando de las generalidades de tomografía. Hoy su tema va más sobre aspectos aplicativos. Y entonces, de acuerdo al temario que nos va a ofrecer, hablará de la exodoncia y sus complicaciones. Yo le corregiría exodoncia y cómo evitar complicaciones. Dientes incluidos, cómo manejarlos, cómo localizarlos, cómo asociarlos con estructuras anatómicas vecinas, patología periapical y ósea. Este es un tema muy importante para no solo para los endodoncistas, sino para los periodoncistas y los protecistas, puesto que muchas veces se están comprometiendo trabajos muy extensos, muy caros, y por razones periapicales, como bien lo mostró el doctor Mauricio González del Castillo, pueden causar situaciones que no identifiquemos, estemos soslayando la presencia de lesiones que en un futuro van a estar afectando directamente el pronóstico de los procedimientos que hagamos, insisto, en periodoncia, en ortodoncia y en prótesis. Nos va a hablar de algo que nos preocupa a todos, pero mucho más específicamente a algunos grupos: ortodoncia, prótesis, cirugía maxilofacial, ya dije prótesis, sobre las situaciones de articulación temporomandibular, y va a hablar algo de temas que se usan o se dicen, se mencionan, pero no son tan frecuentes, como son las patologías de los tejidos blandos, cuando estas presentan cambios calcificantes que pueden ser, ¿verdad?, desde problemas de acumulación cálcica, como los cialolitos, o problemas patológicos que también se representan por formaciones cálcicas. Y nos va a contrastar la diferencia enorme que existe entre el uso de la radiografía típica contra la espléndida, abundante, exuberante información que da la tomografía. Bien, le cedo la palabra al doctor. Perdón por hacer esto, pero fue a propósito hacer un poco extensa esta introducción, y te agradecemos, Luis, que nos estés compartiendo tus habilidades. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Castellanos. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ¿se escucha bien? Castellanos te escucha bien. Sí. Ok, Sí. perfecto, ya. Sí, quería la confirmación. Y bueno, agradezco al doctor Castellanos por su elogiosa introducción al tema, y no quiero consumir más tiempo en introducción. Él introdujo el tema de manera muy clara, y básicamente lo que yo quiero hacer es salir un poco del título original de la plática, porque originalmente fue concebido así, como aplicaciones de la tomografía con BIM en cirugía oral y maxilofacial, y lo primero que quiero quitarle es la parte de maxilofacial, porque la parte de maxilofacial nos va a tomar probablemente algunas diapositivas al final de la plática, pero no va a ser la parte medular de la misma. Quise enfocar el trabajo a aspectos de la cirugía de todos los días, y que no solamente competen al especialista en cirugía, sino competen al cirujano dentista en su práctica diaria. Y hablo de las complicaciones que tienen que ver con exodoncia, las complicaciones que tienen que ver con la patología periapical, es en donde quiero enfocarme un buen rato. Esta es una lista de lo que serían las actividades de la especialidad en cirugía maxilofacial. Actualmente es una lista incompleta, porque tendríamos que agregar un capítulo largo de cirugía que tiene que ver con cuestiones estéticas. Pero hablando de cirugía oral específicamente y de cirugía maxilofacial, desde el punto de vista de la patología, esta sería una lista de lo que vemos en el día a día. De esta lista, la práctica de exodoncia y la práctica de la patología o de la solución de la patología periapical es
es algo que también se ve diariamente en los consultorios dentales, no nada más en los consultorios del especialista en cirugía. Elimino todo lo que tiene que ver con la actividad del cirujano maxilofacial y me quiero enfocar a la actividad del odontólogo de práctica general. Y hablando de exodoncia y sus complicaciones, la mejor manera de tratar las complicaciones es evitar teniéndolas. Y para evitar tener complicaciones, como decía el doctor Osler, hay tres cosas importantes en la práctica médica. El diagnóstico, en primer lugar. En segundo lugar, el diagnóstico. Y en tercer lugar, el diagnóstico. Si no tienes el diagnóstico, no tienes nada. Y hablando de diagnóstico, la tomografía nos provee actualmente de valiosísima información que nos permite llegar a un diagnóstico no solo desde el punto de vista de qué es lo que el paciente tiene, sino qué es lo que la enfermedad ha alcanzado a destruir en el paciente. Estas son algunas de las indicaciones de la tomografía CONBIM en exodoncia. Como ven, prácticamente, desde luego no toda la exodoncia tiene que hacerse basada en una tomografía, pero sí hay algunas indicaciones que anteriormente nos basábamos en la radiografía convencional, ya sea digital o analógica, para tomar decisiones y para después enfrentar consecuencias. ¿A qué me refiero? Lo primero que hay que decidir es qué tomografía es la que tengo que solicitar. Si hablamos de dientes incluidos, que es a donde quiero enfocarme inicialmente, si voy a tratar dientes individuales, pensemos en un tercer molar, pensemos en un premolar incluido, pensemos en un canino incluido, pensemos en un mesiodens incluido. No necesito hacer que el paciente desembolse una gran cantidad de dinero para obtener una tomografía que me dé la información que necesito. Si estamos hablando de dientes individuales, yo lo que necesito es tener la imagen del diente problema y los 2 o 3 dientes adyacentes al mismo. Por lo tanto, necesito una tomografía con un campo de visión, con un FOV de 5x5. Si se acuerdan, el FOV se refiere al tamaño de la tomografía. Actualmente podemos tener tomografías del tamaño de una radiografía periapical, un poquito más grandes, hasta tomografías de la cabeza completa. Entonces, si lo que yo tengo que evaluar es un diente incluido que voy a extraer o un diente problema que voy a tener que remover o tratar, con una tomografía de 5x5 es suficiente. Si estamos hablando de dientes anteriores, superiores o inferiores, una tomografía con un FOV de 8x5 es suficiente. No necesito ver la mandíbula cuando lo único que quiero ver es la arcada superior. No necesito ver el maxilar cuando lo único que quiero ver son los dientes anteriores e inferiores. ¿Sí? Si lo que quiero es evaluar los terceros molares del lado derecho, superiores e inferiores, yo voy a solicitar una tomografía 8x8 unilateral. Acuérdense que la tomografía 8x8 es una tomografía que nos va a mostrar imágenes, en el estricto sentido de la palabra, del segundo molar al segundo molar. Pero si yo coloco la cabeza del paciente en una posición un poco rotada hacia la derecha o a la izquierda, voy a poder evaluar perfectamente la zona del tercer molar superior e inferior derecho, ¿sí? Y probablemente llegue a evaluar hasta los premolares del lado contralateral, pero voy a tener imágenes completas de los terceros molares derechos o izquierdos, dependiendo de lo que quiera. Necesito establecer claramente al momento de la solicitud que lo que quiero es una tomografía FOV 8x8 unilateral derecha o izquierda para que el técnico tenga claro que tiene que posicionar la cabeza del paciente de una determinada manera. Si lo que yo quiero ver es completamente el maxilar superior y el maxilar inferior hasta los terceros molares, tengo que pedir una tomografía un poco más grande. Es una tomografía de 12x9. Si vemos el ejemplo de esta radiografía panorámica, la tomografía de 12x9 me va a mostrar una imagen que va a involucrar toda la parte anterior de la rama de la mandíbula, toda la parte anterior de la rama de la mandíbula contralateral, toda la tuberosidad del maxilar de ambos lados.
y entonces me va a permitir evaluar los 4/3 molares completos. Si yo solicito una tomografía de 8×8 para evaluar los 4/3 molares, va a ser un tamaño insuficiente. Necesito un tamaño más grande. Aquí tenemos otros ejemplos. El tamaño 12×9 me va a brindar una imagen completa de las ramas de la mandíbula, no de las articulaciones, sino en la parte anterior de las ramas de la mandíbula, de un lado y de otro, y toda la tuberosidad del maxilar. Muy bien. Pero ¿cuándo vamos a pedir una tomografía si estamos hablando de dientes incluidos y en particular de terceros molares inferiores? Si yo tengo esta imagen radiográfica en mi periapical, si es que logro meter los ápices del tercer molar en la radiografía periapical, o si tengo una radiografía panorámica que me muestra esta imagen, en donde el ápice del molar está distante al conducto dentario inferior, no necesito una tomografía. Es decir, no espero complicaciones al momento de hacer la extracción de este molar en relación al conducto dentario inferior. Caso muy diferente cuando tengo esta situación en donde el ápice del molar no solo toca el conducto, sino que se borra un poco, como si hubieran hecho una apicectomía en este molar. Obviamente no se ha hecho ninguna apicectomía, pero es una especie de apicectomía radiográfica. Yo esperaría que el ápice del molar se prolonga hasta este punto. Eso quiere decir que probablemente el molar está cercano al conducto dentario inferior, no necesariamente tocando el conducto dentario inferior, pero posiblemente tocando el conducto dentario inferior. Es precisamente esa duda la que me lleva a solicitar la tomografía en casos como este. ¿En qué otros casos tengo que pedir una tomografía o es conveniente tener una tomografía tratándose de terceros molares inferiores? Bueno, pues en aquellos casos en donde no solo el molar está relacionado con la imagen del conducto dentario inferior, sino que pareciera que la imagen de la raíz del tercer molar está sobrepuesta al conducto dentario inferior. Aquí pareciera que esta raíz del tercer molar inferior está directamente relacionada con el conducto dentario inferior. Ese conducto puede estar completamente separado de la raíz del molar, si es que está por el lado vestibular o lingual. Puede estar teniendo una relación cercana con la raíz del molar, en donde hay una muesca en la raíz en esta zona, y hay una especie de gancho donde la parte apical de la raíz, que es esta, pudiera llegar a lesionar el nervio al momento de nosotros desplazar el tercer molar hacia afuera al momento de la extracción. O de plano puede ocurrir que el nervio atraviesa por el centro de la raíz a través de un orificio, en donde evidentemente ahí la lesión al nervio dentario inferior va a ser inevitable si no se tiene la información previa a través de la tomografía. Anteriormente, lo que nosotros podíamos hacer... quiero regresar. Ahorita voy a regresar a ese caso. También en casos como estos, en donde el diente incluido, el tercer molar incluido, está provocando la resorción, en este caso de la raíz distal del primer molar. En este caso, la historia es que el segundo molar se extrajo en espera de que el tercer molar ocupara su posición, la posición del segundo molar, y efectivamente ocupó la posición del segundo molar, pero en una posición totalmente aberrante. O sea, ese tercer molar siempre estuvo en posición horizontal y no corrigió su posición por el hecho de haber extraído el segundo molar, sino que caminó hacia adelante y terminó provocando la resorción de la raíz distal del primer molar. En estos casos también es conveniente contar con una tomografía para evaluar la magnitud del daño en la raíz distal y decidir qué vamos a hacer con ese primer molar. Este caso es el caso de un tercer molar que está en una posición transversal o ectópica. Por transversal quiere decir que lo que nosotros estamos observando
es la cara oclusal del tercer molar en este caso. Lo que no sabemos es si la corona está del lado vestibular o la corona está del lado lingual. Anteriormente eso pretendía resolverse con una radiografía oclusal que a veces era imposible de tomar porque si ustedes se observan, esta zona gris corresponde a la mucosa que reviste el borde anterior de la rama. Entonces es imposible llegar con una radiografía hasta esta zona para poder tener una vista oclusal adecuada. La tomografía nos va a ofrecer lo que yo llamo la verdadera radiografía oclusal. Nos va a poder ofrecer exactamente las imágenes vistas desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo que nos permitirán determinar si la posición de este molar es una posición con la corona hacia vestibular o hacia lingual. Regresando al caso anterior, en donde veíamos la sobreposición de la imagen del tercer molar con la imagen del conducto dentario inferior, lo que nosotros podíamos inferir o lo que nosotros podíamos ver era una cosa que se llama deflexión de la curva del conducto dentario. Es decir, el conducto dentario no sigue una curvatura constante, sino que sufre una deflexión, un doblez en la zona del tercer molar que estamos estudiando. Si nosotros además de eso observábamos que la imagen del conducto se estrangulaba justo en el centro de la raíz del tercer molar, aquí. Y además observábamos que la raíz del tercer molar tiene prácticamente 3 densidades radiográficas. Una densidad radiográfica en el cuerpo principal de la raíz, una densidad radiográfica similar a la del cuerpo principal de la raíz en la zona apical y un oscurecimiento de la raíz, lo que implica una menor densidad radiográfica, que nos hacía pensar que el conducto dentario inferior invadía el cuerpo de la raíz a través de una muesca en esa raíz o a través de un conducto real a través de esa raíz. Pero eso era lo único que podíamos inferir. Ahora con la tomografía, nosotros tenemos unas vistas que anteriormente ninguna técnica radiográfica te ofrecía. Si vemos esta, la primera imagen del lado derecho de su pantalla, vemos al tercer molar como que ha desaparecido la raíz en la parte media y vemos que reaparece la parte apical de la raíz en este tercio. Si nosotros rotamos esta imagen y cortamos un filete del grosor de 1 milímetro por donde va esta línea amarilla y rotamos la imagen para verla, como quien dice, de frente o desde la proyección mesial, lo que observamos es esto. Lo que observamos es la corona del tercer molar, esta es la corona del segundo molar que la estamos viendo por su cara oclusal, la corona del tercer molar que la estamos viendo en esta proyección, la línea verde representa la línea de visión que tenemos. Vemos la corona del tercer molar con su cámara pulpar y luego vemos su raíz, cómo va disminuyendo. Hay un ensanchamiento de la raíz en la parte lingual de la misma, un adelgazamiento en la parte vestibular y una perforación en el centro de la raíz, por donde muy probablemente pasa el nervio dentario inferior. Esta es otra de las imágenes que nos permite la tomografía que no obtenemos con ninguna radiografía. Y entonces, ya que trazamos el conducto dentario inferior y que lo coloreamos, vemos la misma imagen tomográfica anterior, ¿sí? Pero con el conducto, con el nervio dentario trazado, no desde un punto de vista ficticio, sino desde un punto de vista real, a través de lo que se llaman las vistas seccionales de la tomografía. Y vemos que en este caso, el conducto dentario inferior efectivamente pasa a través de un orificio en medio de la raíz del tercer molar. Ante esta circunstancia habrá que tomar algunas decisiones, como desde la más simple, no hacer nada y dejamos ese tercer molar en paz y lo vamos a mantener en observación a lo largo de los años. 2, decidimos cirugía, pero entonces vamos a tener que manejar un segmento de cirugía en donde vamos a eliminar la parte vestibular de la raíz y la parte lingual de la raíz por separado para evitar el daño al nervio dentario inferior. Aquí lo vemos con más claridad en la reconstrucción tridimensional, en donde vemos claramente
el esmalte de la corona, los tejidos blandos correspondientes a la cámara pulpar, y vemos cómo el nervio dentario inferior atraviesa por el centro de la raíz del tercer molar. Vemos un caso similar. Sin embargo, viene la primera pregunta. ¿Hay una deflexión en la curvatura del nervio? ¿En la curvatura de la imagen del conducto dentario inferior? Aparentemente no la hay. No hay ese acentuamiento de la curvatura que yo marcaba en el caso anterior. Vemos el estrangulamiento del conducto dentario inferior, de la imagen del conducto dentario inferior. No lo vemos. Vemos densidades radiográficas diferentes. Yo diría que hay un cambio de densidad radiográfica en la zona que corresponde al nervio, pero esa misma densidad radiográfica sigue constante en la parte apical, lo cual me indica a mí que es probable que el nervio dentario no está en una muesca en la raíz del tercer molar. Es probable que esté junto a la raíz, pero lo que no sé es si va a estar del lado vestibular o del lado lingual, porque eso también va a determinar en mi técnica quirúrgica dónde aplico la fuerza para extraer esas raíces y en cuántos segmentos la voy a cortar. Cuando solicito la tomografía, me encuentro varias imágenes en las diferentes ventanas de la pantalla multiplanar. Aquí yo estoy viendo las raíces del molar desde una proyección, pudiéramos decir que oclusal, en donde me queda claro que esto que parece ser la sombra del conducto dentario inferior no atraviesa por el centro de las raíces. En esta vista, que vendría a ser la vista oclusal, este es el segundo molar, este es el tercer molar en una posición mesioangular, y aquí veo la sombra de lo que parece ser el conducto dentario inferior. Eso lo tengo que trazar. Y cuando lo trazo, en la ventana curva, en la ventana seccional de la pantalla curva de la tomografía, me encuentro con que el nervio dentario efectivamente está en una posición lingualizada en relación a la raíz, pero no hay ninguna muesca que signifique que en el momento en que yo haga la extracción de ese molar pueda dañar al nervio. Entonces, me puedo ir con más tranquilidad. Me queda claro que efectivamente tengo que desplazar esta raíz no nada más hacia arriba, sino también hacia vestibular al momento de la extracción para evitar lastimar ese nervio dentario inferior que está en contacto con la raíz. Y aquí está visto desde la cara oclusal la posición del nervio en relación a la raíz del molar. Como ven, no hay una muesca que haga que esta raíz tenga una especie de forma de gancho que pudiera lastimar el nervio en el momento de su extracción, ni el nervio pasa a través de un orificio de la raíz del tercer molar como ocurría como en el caso anterior. Aquí lo vemos con un poco más de detalle, en una posición un poco más mesializada o distalizada. ¿Qué hay con los terceros molares superiores? Con los terceros molares superiores, pues siempre nos preocupa la posibilidad de que haya una comunicación orovantral al momento de la extracción a consecuencia de nuestra instrumentación o a consecuencia del momento mismo de la extracción, que la parte de la cortical del piso del seno maxilar perdón, se venga adosada a la raíz del molar. Nuevamente, cuando veo estas imágenes, bueno, es cuando tengo que solicitar la tomografía. Un tercer molar superior con una raíz tangente, es decir, que su ápice toca o su raíz toca el piso del seno maxilar, o de plano está sobrepuesto o secante a la imagen del piso del seno maxilar y aquí sobresale la raíz, lo cual me hace pensar de que probablemente haya una protuberancia. Al tomar la tomografía, acuérdense que este es lo que se llama la ventana multiplanar, que es donde empezamos a hacer nuestras interpretaciones. Lo siguiente que hacemos es alinear nuestros ejes para empezar a hacer las diferentes observaciones. En la vista coronal, recuerden ustedes que estamos viendo al paciente de frente. En la vista axial, estamos viendo al paciente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, depende como ustedes lo decidan, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos las raíces de los diferentes dientes. Primer molar, segundo molar. Y luego en la vista sagital, que es la vista lateral, que es la
tradicional vista que nos ofrecen las radiografías periapicales, y después tenemos la reconstrucción tridimensional en esa pantalla. En este caso me voy a ir directamente a la reconstrucción tridimensional, en donde observamos varias cosas. En primer lugar, vemos aquí, que no es el caso de estudio, que la raíz, una de las raíces de este diente tiene una lesión periapical que ha perforado ya la cortical vestibular y que, bueno, me va a llevar a decidir algunas cosas. Estamos hablando del primer molar superior. Cuando ya me voy a hacer la evaluación del tercer molar, pues me encuentro que el tercer molar superior está incluido con una inclinación un poco hacia vestibular, de tal manera que no es nada más un tercer molar en una posición mesioangular, sino que también es un tercer molar en una posición un tanto transversal, es una posición combinada entre transversal y mesioangular. Pero lo que me interesa es la raíz. ¿Qué tanto tiene que ver esta raíz con el seno maxilar? Aparentemente está preservada una línea muy delgada de hueso del piso del seno maxilar y lo que correspondería a la pared mesial del alvéolo de este tercer molar. Eso significa dos cosas. Por supuesto que mis maniobras van a tener que ser muy cuidadosas al momento de la extracción de este tercer molar para evitar una posible comunicación acenomaxilar. Y segundo, una vez que hemos hecho la extracción del molar, tenemos que corroborar que efectivamente no hay una comunicación a cavidad sinusal. Si los vemos en las vistas seccionales, es decir, voy a ver el tercer molar caminando en rebanadas. Imagínense que estamos rebanando el molar en rebanadas delgadas de 1 milímetro de mesial hacia distal. Entonces, esta es la parte un poco más mesial de la corona, en donde veo el esmalte, veo la cámara pulpar, no veo la raíz completa porque acuérdense que este molar tiene una inclinación mesioangular. La raíz está un poco más atrás, más hacia distal. ¿Qué es lo que veo en esta sección, que es en el centro del molar, donde ya puedo observar con más claridad la raíz y con mucha claridad la corona? Y lo que observo es que no hay una solución de continuidad entre el alvéolo del tercer molar y la cavidad sinusal. Y ya una vista más distal, en donde observo claramente el cuerpo de la raíz, pero ya no observo tanto la corona, porque la corona quedó más mesial. Y acuérdense que estas son rebanadas de 1 milímetro. Piensen en las rebanadas de jamón que nos dan en el súper cuando vamos a comprar. Nuevamente, esta información me va a permitir a mí decidir sobre la técnica quirúrgica al momento de la extracción. Dientes anteriores e inferiores. Voy a necesitar una tomografía de 5×8, ¿sí? Inferior, es decir, una tomografía que me muestre la mandíbula, la parte dentada de la mandíbula, desde el segundo molar hasta el segundo molar, y toda la parte ósea de la mandíbula, no nada más los dientes. Este es un paciente que acudió a consulta de Ciro porque la mamá notó que estos dos dientes no tenían un tamaño igual y supuso bien, que este era todavía un diente de lecho, de hecho tenía algo de movilidad, ¿sí? Entonces lleva al paciente a consulta, en la consulta el doctor le toma una radiografía periapical y nos encontramos ahí con una serie de cosas extrañas. Esto que parece ser un odontoma complejo compuesto, algunos dentículos por acá y dientes que pudieran ser los permanentes, que a estas alturas pues ya se consideran como dientes incluidos. Cuando tomamos la radiografía panorámica, bueno, pues nos encontramos que efectivamente hay unos dientes incluidos, el incisivo incluido, que corresponde a este incisivo lateral, esto que parece ser un diente supernumerario, el canino, el primer premolar que ya debería estar erupcionado a la altura de estos, de los del lado contrario, y una serie de estructuras que parecen llegar hasta acá, de cosas extrañas que podemos diagnosticar en este momento como odontomas. Cuando vamos a la tomografía nos permite observar al paciente desde su cara, sus tejidos blandos los podemos observar claramente. Aquí están los dientes anteriores superiores, el labio inferior,
y vamos caminando hacia atrás, y ahora lo que tenemos es esta imagen, donde lo que vemos es el diente de leche, como diría la mamá, estos dientes que son dientes de leche, son dientes temporales, y observamos algo que está aquí, que ha erosionado la cortical vestibular de la mandíbula, y que si quitamos todo ese hueso vestibular, nos encontramos, bueno, pues con dos dientes, que son los dientes permanentes, el incisivo lateral, el canino. Nos encontramos con algo que parece ser un odontoma complejo compuesto, porque hay varios dentículos aquí, 1, 2, 3 dentículos, que de alguna manera están interfiriendo con la erupción de los premolares, porque si comparamos con el nivel de erupción de los premolares del lado contralateral, pues estos están ahí atorados. Y ahora es el momento de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Esto va a requerir un tratamiento de ortodoncia en donde esos dientes se van a traccionar después de haber extraído tanto los dientes temporales como el odontoma y los dentículos que impiden la erupción de los dientes permanentes. Porque si es así, bueno, pues vamos a tener que remover todo esto y esperar que estos dientes, si todavía tienen potencial de erupción, se vayan acomodando. O de plano proceder a su extracción, o de plano también decidir si vale la pena intentar trasplantes y colocar estos dientes en la posición en la que deben estar, aprovechando que las raíces no han terminado su formación. Es decir, son ápices ampliamente abiertos todavía y que nos dan la posibilidad de que esas pulpas se puedan revascularizar en el caso que decidamos hacer trasplantes de sus dientes. O de plano optamos por la extracción de estos dos dientes profundos y el posible rescate ortodóntico de estos dos premolares. Todo esto obviamente tendrá que ser consecuencia de las opiniones de los diferentes especialistas que van a participar en el procedimiento. Pero como pueden ver, la información que te provee la tomografía para el diagnóstico resulta valiosísima, porque dudo que pudiera tomarse decisiones de ese calibre basados nada más en estas radiografías en donde ni siquiera podemos ver con claridad todo el problema de los dientes supernumerarios, el odontoma y los dentículos. Bien. Esta es la panorámica generada por la tomografía. Como podrán darse cuenta, hay una gran diferencia entre la radiografía panorámica convencional y la radiografía panorámica generada por la tomografía. ¿Por qué esta enorme diferencia? Porque esta radiografía panorámica es una radiografía panorámica que es una rebanada de 1 milímetro de grosor. Todo lo que está hacia vestibular y todo lo que está hacia lingual de esta rebanada, ¿sí?, queda fuera de foco. Imagínense ustedes que una zanahoria o un pepino lo toman con la rebanadora y primero rebanan algunas partes por un lado y después por el lado contrario quitan otras rebanadas y ahora lo que tienen es una rebanada muy delgada de ese pepino o de esa zanahoria que nos van a proveer información como si esto fueran las semillas del pepino y esto fueran las partes de la corteza del pepino, ¿no?, la parte superior. Entonces, la radiografía panorámica de la tomografía difiere de la radiografía panorámica convencional, básicamente por el pasillo focal. En la radiografía panorámica, el pasillo focal tiene mucho más nitidez, porque mete todas las estructuras con buena nitidez dentro de un pasillo focal de más o menos 1 a 1,5 centímetros. Mientras que en la radiografía tomografía, en la radiografía panorámica generada por la tomografía, vamos a meter lo que está dentro de ese milímetro de grosor de la rebanada con una definición muy, muy clara. En las vistas seccionales del mismo caso, vamos a empezar a recorrer la mandíbula del lado derecho hacia el lado izquierdo en rebanadas de 1 milímetro. Vamos a rebanar esa mandíbula del lado derecho hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha, como ustedes quieran, y esas rebanadas las vamos a acomodar en esta pantalla. De tal manera que podemos seguir perfectamente bien todos los problemas de este paciente, prácticamente desde el primer molar del lado izquierdo hasta el primer molar del lado derecho, con un total de 50 o 60 o 70 rebanadas.
Aquí estamos pasando por las imágenes del centro. La rebanada número 13, la 14, la 15, la 16, la 17, etc. Y vemos claramente que no nada más tenemos este odontoma aquí complejo compuesto, sino que hay varios dentículos, ¿sí? Esto correspondería a la raíz del canino que está incluido, y aquí nos vamos acercando hacia mesial, donde ya podemos apreciar la corona, y vemos que todos esos dentículos del odontoma son un montón, son muchos más de lo que probablemente nosotros nos imaginábamos. Así que pueden ustedes apreciar que inclusive aquí por debajo del canino hay un pequeño dentículo también que va a tener que ser removido. No lo puedes dejar ahí. Bien. Sigamos hablando de dientes incluidos. Ya pasamos de terceros molares inferiores, a hablar de terceros molares superiores. Ya pasamos a hablar de dientes anteriores inferiores, supernumerarios, inclusive un odontoma por ahí. Pero algo que no es incomún son los caninos superiores incluidos. Y en los caninos superiores incluidos, cuando se enfrenta esa situación clínica, hay que decidir entre varias cosas. ¿Qué vas a hacer con esos caninos incluidos? ¿Los vas a dejar ahí? ¿O vas a meterte a ortodoncia para tratar de colocarlos en la posición correcta? ¿O vas a decidir su extracción? Entonces, hay que tomar algunas decisiones frente a esto. Invariablemente, cuando hablábamos antes de la tomografía de dientes caninos incluidos, caninos superiores incluidos, esto era lo que veíamos, la radiografía oclusal. Actualmente la radiografía oclusal va camino a ser pieza de museo, porque tratándose de los caninos superiores, no nos ofrece la información fundamental que nosotros requerimos. ¿Cuál es esa información? Si yo decido abordarlos para exponerlos y después con ortodoncia traccionarlos, o si yo decido extraerlos, necesito saber si mi abordaje va a ser por el lado vestibular o mi abordaje va a ser por el lado palatino. Necesito tener la certeza de que estos caninos no han provocado la resorción de las raíces de los incisivos. Entonces, esa información es muy importante. Pero también necesito saber si este canino incluido en su tercio apical no ha desarrollado una dilaceración, es decir, un doblez en forma de gancho, que si voy a optar por la tracción para acomodarlo por medios ortodónticos, ese gancho me va a representar un problema mecánico con el cual voy a tener que estar luchando para poder llevar esos caninos a posición. Invariablemente, cuando presento esta radiografía ante estudiantes, todos me dicen, los caninos están por el lado palatino. Solamente los años de experiencia y los tropiezos te van enseñando que la radiografía oclusal es falsaria, nos engaña. Porque esos caninos, porque los veas del lado palatino, no quiere decir que ahí están. Si ustedes le echan un poco de imaginación y colocan esos caninos por el lado vestibular y toman una radiografía oclusal como esta, van a aparecer en esa posición, como la que estamos viendo ahorita. Pero si los caninos están del lado palatino y toman ustedes una radiografía oclusal igual a esta, también van a aparecer en esa posición. Es decir, la radiografía oclusal lo único que te va a ofrecer es una imagen engañosa. No te va a decir de qué lado están los caninos. Y eso es algo que la tomografía nos ha venido a ofrecer actualmente. Esta es una vista sagital de la zona de los caninos, de uno de esos caninos en relación con el incisivo central. Veo varias cosas. Una, si yo voy a exponer este canino para traccionarlo y colocarlo en su posición correcta, ya me queda muy claro que el abordaje quirúrgico para colocar el aditamento que me va a permitir traccionar este diente está por el lado vestibular. Si me voy al otro canino, pues es la misma situación. Y también puedo apreciar con claridad que el canino ha provocado un cierto grado de resorción de la raíz de ambos dientes, de ambos incisivos centrales, lo cual, pues desde luego me va a llevar a la necesidad de hacer pruebas de vitalidad pulpar y posteriormente decidir si voy a tener que hacer endodoncia o no de esos dientes. Si se opta por la extracción de los caninos,
pues es la misma circunstancia. Va a haber necesidad de hacer pruebas de vitalidad pulpar para decidir el destino de los dientes incisivos centrales y laterales. Y finalmente, en la reconstrucción tridimensional me queda muy claro que independientemente del tratamiento que yo vaya a realizar, pues mi abordaje va a tener que ser por el lado vestibular. Pero además también me queda muy claro que voy a estar trabajando muy cerca del piso de la nariz. Y para efectos de calidad de anestesia, este dato es bien importante. Bien. La comunicación aceno-maxilar. La comunicación aceno-maxilar es una complicación que a todos nos preocupa cuando estamos extrayendo dientes posteriores superiores, particularmente segundos premolares, primeros molares, segundos molares y terceros molares superiores. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es determinar si hay o no desplazamiento de cuerpo extraño aceno-maxilar. Si esa complicación no se resuelve en el momento que ocurre, bueno, pues tenemos estas potenciales complicaciones. Sinusitis aguda en el 50% de los casos en 48 horas y sinusitis aguda en el 90% de los casos 2 semanas después, que puede terminar transformándose en una sinusitis crónica. Pero no es esto de lo que yo quiero hablar. De lo que yo quiero hablar no es de esto, que es muy evidente que hay una comunicación. De lo que yo quiero hablar es de esto. Algo que yo llamo la comunicación oroantral preexistente, es decir, la erosión del seno maxilar ya ocurrió, del piso del seno maxilar, ya ocurrió a consecuencia de la lesión periapical. Granuloma, quiste, y no tiene que ser una lesión espectacularmente grande. ¿Sí? Esa infección periapical puede ser una infección pequeña y ya haber una comunicación a seno maxilar, que al momento de hacer la extracción la convertimos en una comunicación oficial, pero que anteriormente con las radiografías de que disponíamos no era fácil prever esa complicación. Además, esa comunicación no necesariamente tiene que ser macroscópica, puede ser una comunicación microscópica que ya está generando una reacción en la mucosa del seno maxilar y que tengamos enfrente de nosotros una sinusitis maxilar proliferativa, inflamatoria y muy probablemente ya infectada. ¿Sí? Esa comunicación, como decía yo, se va a hacer evidente al momento de la extracción y anteriormente eso era manejado como chin. Ya se me complicaron las cosas, tengo una comunicación aceno-maxilar. Eso lo podemos evitar actualmente con la tomografía. Vamos a verlo prácticamente. Veamos esta imagen. Esta es una radiografía panorámica de una paciente que viene a consulta, toma la radiografía, tiene problemas con su primer molar superior izquierdo, con una gran obturación. Ella piensa que hubo una fractura de la corona del molar o del diente o algo, tiene sintomatología dolorosa. Y nosotros vemos algo raro aquí. Una zona hipodensa en medio de las raíces de este molar, que nos hacen pensar en que hay una probable complicación periapical. Cuando tomamos la tomografía nos encontramos con varias sorpresas. En primer lugar, vemos que la erosión del hueso no es tanto hacia vestibular como hacia palatino. La erosión periapical o perirradicular. ¿Sí? Esa erosión ha hecho que se pierda una gran cantidad de hueso entre las tres raíces, las dos vestibulares y la palatina, y ha provocado la destrucción de la cortical palatina. Y en tercer lugar, vemos que ya el seno maxilar está empezando a reaccionar. Si comparamos este seno maxilar con este seno maxilar, este es un seno maxilar normal, radiográficamente hablando. Este es un seno maxilar ya con una sinusitis proliferativa, muy probablemente, aunque parezca que no hay una comunicación franca al seno maxilar, hay una microcomunicación al seno maxilar. De tal manera que en la reconstrucción 3D también vemos que hay una importante pérdida de la cortical vestibular en la zona periapical de la raíz distal del molar, pero también el hueso marginal está empezando a sufrir a consecuencia de esa infección. Si nos asomamos por el lado del paladar, esto es mucho más espectacular. Ahora pensemos qué va a ocurrir si hacemos la extracción de ese molar y lo manejamos de una manera habitual. Extraigamos el molar, ponemos una gasita, le recetamos al paciente antibiótico y nos vamos. No va así el asunto. Actualmente, si lo que tenemos es esto, tenemos que hacer un procedimiento más laborioso.
Es decir, no va a bastar extraer el molar, que muy probablemente va a fracturar esa cortical vestibular en la raíz mesial, creo que era, del molar, sino que va a dejar un alveolo tan maltrecho que al momento de cicatrizar va a quedar completamente atrofiado y no va a haber posibilidades de una reconstrucción protésica sencilla, porque el espacio entre el molar inferior y la cresta alveolar residual superior va a ser muy grande. Vamos a tener que inventar algo para resolver eso. Y si queremos poner implantes, pues el asunto está más complicado todavía. De tal manera que tenemos que hablar con el paciente, decir que vamos a extraer ese molar, que va a ser muy fácil su extracción, porque prácticamente no hay nada casi que lo retenga más que una de las raíces vestibulares, que vamos a tener con nuestra cureta que eliminar todo esto negro. Decía el doctor Rui Pérez Tamayo, un patólogo médico, patólogo general, que a manera de broma lo decía, pero es muy real. Cualquier hueco que tengas en tu vida, físico o anímico, llénalo con amor, porque si no se va a llenar de tejido de granulación. El tejido de granulación es como el Espíritu Santo, es omnipresente, está en todos aquellos espacios anatómicos que sufren inflamación crónica. Dentro de esos espacios anatómicos están los alvéolos dentarios. Entonces, anteriormente extraíamos el molar y ahí se acababa la historia. Actualmente tenemos que empezar en extraer el molar, quitar todo ese tejido de granulación y rellenar todo esto con hueso, que actualmente ya disponemos de él, con un injerto de hueso pulverizado que viene en ampolletas y que va a facilitar la vida del paciente para las reconstrucciones posteriores. Vean la condición periodontal de este paciente y vean la condición periodontal en la parte posterior. O sea, la periodontitis ha erosionado el hueso de tal manera que hay una comunicación franca al seno maxilar y tenemos del lado izquierdo una sinusitis proliferativa bastante seria y del lado derecho una verdadera sinusitis crónica proliferativa asociada a la infección crónica de estos molares. Si vemos las vistas seccionales del lado izquierdo, pues vemos una comunicación franca al seno maxilar. En el momento que nosotros hicimos la extracción de este diente, que casi se hizo con las pinzas de curación, y las mismas pinzas de curación las introdujimos para palpar con delicadeza el alveolo de este molar, automáticamente las pinzas se fueron hacia arriba, se fueron hacia el seno maxilar, la punta de las pinzas, y establecimos que había una comunicación franca. Aquí la reconstrucción fue más complicada, porque hubo necesidad de poner una membrana que cubriera todos los domos de los alvéolos de los molares, eliminar una gran cantidad de tejido granulomatoso, poner injerto, tratamiento antibiótico agresivo, etcétera, etcétera. Vean ahora la radiografía panorámica de Tron en la zona del primer molar. Él se queja de algunas molestias en la zona del molar y dice que, bueno, quería revisarse porque había recibido un tratamiento de endodoncia y quería ver qué estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pues es una radiografía periapical que sí nos ofrece la sospecha de que algo está ocurriendo en la zona periapical de ese molar. Y cuando tomamos la radiografía, la tomografía, nos encontramos con varios hallazgos importantes. En primer lugar, hay una buena destrucción del hueso vestibular a consecuencia de un granuloma periapical en las dos raíces que ya afectó ambas raíces vestibulares del molar. Y ha habido una buena destrucción de hueso y hay una comunicación franca al seno maxilar. Aquí ya no hay hueso cortical que separe al molar del seno maxilar. Aquí esa parte está perdida. Entonces, eso significó la decisión de extraer el molar, nuevamente colocar aquí como si fuera un papel tapiz, una membrana en el fondo del alveolo y rellenar todo esto con injerto de hueso para posteriormente optar por un implante o por una prótesis fija, pero con una buena cresta alveolar. Aquí ya la mucosa del seno empezaba a reaccionar a la inflamación crónica periapical de este molar. Podemos ver, esto corresponde a tejidos blandos, cuando le ponemos color a la tomografía, esto corresponde a los tejidos blandos de la membrana mucosa sinusal, que está engrosada a consecuencia de esa inflamación crónica. Un caso similar, en donde aquí vemos este diente que tuvo endodoncia. Esta es una típica radiografía periapical analógica
en donde hay muchas cosas que imaginamos y no tantas cosas que vemos. Cuando nos vamos a la tomografía y vemos las vistas seccionales de este paciente, este es otro paciente, vemos que esa imagen de una lesión periapical aquí difusa en relación a estas raíces, pues eso es una enorme destrucción de la cortical vestibular y del hueso interradicular de este molar. Si nos vamos a la reconstrucción tridimensional, nos encontramos con que el canino está bien, hay un resto radicular del primer molar con una lesión periapical, pero tenemos aquí un segundo premolar con una lesión periapical que terminó contaminando e infectando al primer molar y yéndose hasta el espacio interradicular de las tres raíces del molar. O a lo mejor todo esto inició de distal a mesial. El asunto es que lo que parecía ser un problema de un resto radicular que se iba a terminar nada más con la extracción de ese resto radicular, nos encontramos con un enorme problema de destrucción ósea a consecuencia de una infección periapical. Voy a cortar y voy a eliminar, voy a hacer un trazo aquí para ver la raíz del segundo premolar, quitar todo lo que está mesial a esa raíz y voy a hacer otro corte a lo largo de la raíz mesial mesiovestibular del molar y voy a eliminar todo lo que está atrás de ese corte. Así que lo que tengo es esto, es una rebanada de probablemente unos 4 o 5 milímetros, donde tomo la mitad de la raíz del premolar y la mitad de la raíz mesiovestibular del molar para evaluar el tamaño del daño óseo. Y vean lo que me encuentro. Lo que me encuentro es una gran destrucción, esto es la raíz del premolar, esto es la raíz del molar, una gran destrucción de hueso que no ha perforado la mucosa del paladar, que no ha perforado el piso del seno maxilar, afortunadamente, no hay una sinusitis reactiva, pero que si yo extraigo esos dientes y sencillamente me contento con poner una gasa y esperar a que cicatricen, cuando este hueso alveolar cicatrice, muy probablemente va a cicatrizar a este nivel. Y vamos a darnos cuenta que el piso del seno maxilar va a estar a escasos 2 milímetros de lo que queda de cresta alveolar. Nuevamente, la reconstrucción, en este caso no es la preservación del hueso alveolar, sino la regeneración o la reconstrucción de la cresta alveolar, va a implicar que vamos a extraer esos 3 dientes, que vamos a llenar esos alvéolos con un injerto de hueso particulado, con la técnica que ustedes quieren, con factor de crecimiento, o con fibrina, o con plaquetas, o sin plaquetas, pero que lo vamos a tener que rellenar en un intento de no perder tanto hueso alveolar y que la reconstrucción protésica sea menos complicada independientemente de la técnica protésica que se decida. De la zona periapical quiero irme ya ahora hacia una zona que no es tanto de la especialidad maxilofacial, que debe ser compartida con la práctica general, por lo menos en todo el proceso de diagnóstico. Y hablo de estas 4 entidades. Y hablo de estas 4 entidades porque son comunes, ¿sí? Y pongo la artritis reumatoide, quizá no tanto porque sea común que afecte a la articulación temporomandibular, que llega a ocurrir, sino más que nada por su comparación con la osteoartritis, que es la artritis típica de la vejez, de la senectud. Y quiero mostrarles lo que la tomografía es capaz de hacer por ustedes. Cuando ustedes sospechan que hay un problema en las articulaciones temporomandibulares que amerita una tomografía, van a poder tener imágenes como estas. Actualmente tú tomas una radiografía de la articulación temporomandibular con técnicas médicas, la transcraneana, o con lo que anteriormente teníamos en CADE, la transcraneana con cefalostato, o la transcraneana que se toma con un equipo de radiografía periapical, o la radiografía panorámica, que actualmente todos los equipos de radiografía panorámica te ofrecen la opción de las radiografías de articulación temporomandibular, que por la misma tecnología no han permitido una estandarización y las imágenes a veces no son tan buenas.
Con la tomografía nos olvidamos de todos esos problemas. Veamos a la articulación temporomandibular de su cara más exterior a su cara más interior y cortémosla en ese sentido en 3 rebanadas. Una rebanada lateral, una rebanada central y una rebanada lateral. Y esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener imágenes clarísimas de lo que es una articulación temporomandibular, su espacio articular. No vamos a ver el disco articular porque es imposible de verlo en una radiografía, pero sí vamos a poder inferir condiciones patológicas, tanto funcionales o disfuncionales que tienen que ver con disco articular, como condiciones patológicas que ya producen alteraciones anatómicas. También vamos a poder tener una imagen de la articulación temporomandibular que ninguna otra radiografía te va a dar, que es como si viéramos el cóndilo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, como lo prefieras. Pero vamos a poder tener imágenes antero-posteriores de los cóndilos de la mandíbula. Y entonces nuestra capacidad de diagnóstico va a aumentar notablemente. Y finalmente vamos a tener también la posibilidad de la reconstrucción tridimensional, que cuando hay cambios morfológicos nos va a ofrecer una información extraordinariamente valiosa. ¿Por qué? Porque en esas radiografías nosotros podemos ir eliminando paulatinamente tejidos hasta ver el cóndilo de la mandíbula completamente solo. En esta pantalla multiplanar vamos a poder observar una vista coronal de la articulación temporomandibular, la vamos a poder ver de frente. Vamos a poder ver una vista axial, lo que correspondería a la radiografía oclusal. Esto es el cóndilo visto desde arriba, el conducto auditivo, que sí que nos sirve como referencia, y podemos ver la morfología del cóndilo exactamente en la parte central del mismo. O una vista sagital, es decir, una vista lateral que nos va a permitir ver las relaciones que hay entre el cóndilo, la fosa y la eminencia articular y la cabeza condilar. Y finalmente la reconstrucción tridimensional, que nos va a permitir sacar rebanadas, poniendo la vista axial, vamos a sacar una serie de rebanadas del cóndilo para poder verlo lateralmente, desde su parte más externa hacia su parte más interna y poder ver todas estas imágenes. Esta es la ventana seccional de la pantalla curva de la tomografía. Y en la reconstrucción tridimensional podemos llegar a ver cosas tan hermosas y tan espectaculares como esto. Esta es una articulación temporomandibular normal. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a contrastarlo con la tomografía de una articulación temporomandibular en condiciones de osteoartritis, es decir, una destrucción y remodelación de la articulación a consecuencia de un proceso degenerativo. La inflamación, en estos casos, es consecuencia del proceso degenerativo y puede ser primaria en el caso de la vejez o secundaria en el caso de pacientes más jóvenes, secundaria a un traumatismo, a una fractura de la mandíbula, a una artritis traumática o algo similar. Vamos otra vez, voy a regresar a la pantalla multiplanar en donde vemos la cabeza del cóndilo con una serie de zonas negras extrañas que no son normales, el espacio articular es muy reducido, la cortical no es muy uniforme. Si lo vemos lateralmente, esto parece un auténtico perico, hasta con su ojo aquí, no existe prácticamente el espacio articular y vemos una importante deformación de la cabeza condilar si lo vemos de arriba hacia abajo. Si hacemos un trazado de la parte más interna a la parte más externa, de esa cabeza condilar, vamos a poder ver estas vistas seccionales. Si comparamos las vistas seccionales de la temporomandibular del caso anterior con estas, obviamente esto no es normal. Aquí hay varias anormalidades, ¿de acuerdo? Que las vamos viendo de afuera hacia adentro y vamos viendo claramente que hay alteraciones morfológicas muy importantes, el aplanamiento de la cabeza del cóndilo, el espacio articular prácticamente está desaparecido, no existe, lo cual te lleva a preguntar dónde está el disco articular. Es muy probable que está perforado y que está erosionado ya. Vamos viéndolas un poco más de cerca y vamos viendo cómo esa cabeza condilar, y no solo la cabeza condilar, sino la eminencia articular del temporal ha sufrido también una erosión importante, aquí lo podemos ver.
ha sufrido una deformación importante. Lo que era una curvatura suave se ha convertido en un pico, ¿sí? Tanto de la mandíbula como de la eminencia articular. Vemos la formación de una cosa que se llama osteofito en la parte anterior de la cabeza condilar y una importante erosión de la cabeza condilar. Cuando vemos la reconstrucción 3D de esta articulación, pues vemos que la erosión es bien importante en el centro de la cabeza condilar. La correlación clínica con esto tendría que ser una importante crepitación y dolor. Aquí se ha formado ese osteofito del que yo hablaba hace un momento, un intento del organismo de defenderse contra esta destrucción degenerativa, formando nuevo hueso en la parte anterior. De tal manera que podemos hacer claramente una comparación entre lo que sería, en este caso es una vista coronal de la cabeza condilar de un paciente normal y esta es la vista coronal de la cabeza condilar de un paciente con artrosis o con artritis, dependiendo de si tiene o no tiene dolor. Podemos ver un espacio articular completamente disminuido, aquí casi obliterado, la superficie articular, que en este caso es continua y podríamos decir casi que hasta tersa, pues aquí vemos una serie de irregularidades en esta parte, aunque aquí, bueno, se ve preservada la cortical, vemos erosiones internas de la cabeza condilar y la eminencia articular vemos que también está erosionada en su superficie. Si comparamos ambas cabezas condilares, bueno, pues la diferencia es espectacular. Todo esto tendría que tener una correlación clínica de sintomatología dolorosa y auditiva. Ya para terminar, quiero nada más citar el ejemplo. El doctor Castellanos hablaba de la patología de tejidos blandos que pudiera ser detectable en una tomografía. Y básicamente, efectivamente, tiene razón cuando hablamos de lesiones calcificadas, porque la tomografía no nos va a ofrecer información, por lo menos nos va a ofrecer información limitada en cuanto a tejidos blandos, dimensiones tal vez, tamaño, pero nada más. Aquí podemos ver el mentón y la morfología del labio, que en este momento podríamos decir que en esta sección es normal, pero hasta ahí. Sin embargo, si ampliamos la ventana sagital de este paciente, vemos aquí un pequeño punto calcificado que no es otra cosa más que un cálculo salival en el conducto submandibular del lado derecho, donde lo vemos claramente ubicado, y la tomografía fue tomada no tanto para ubicar el cialolito, porque el cialolito clínicamente era visible. La tomografía fue tomada esperando encontrar que no hay otros cálculos, porque el tratamiento es completamente diferente. Si encontramos otros cálculos, ya sea en el conducto o en el parénquima de la glándula, bueno, pues eso nos lleva a la conclusión de que tenemos que ir a cirugía para eliminar esa glándula. Pero si lo que tenemos es un microcialolito en la punta del conducto, donde probablemente hasta con una pequeña incisión pudiera ser que llegue a ser suficiente para expulsar ese cialolito y devolver al paciente la fisiología normal de su glándula. Las radiografías de los tejidos blandos, las tomografías de los tejidos blandos se toman buscando encontrar, lo que yo buscaba encontrar aquí era más cálculos, ¿sí? Pero afortunadamente lo que no encontré fue importante, que no encontré esos cálculos de los que hago mención, más que este pequeño cálculo que es el que estaba dando todos los síntomas del paciente, porque estaba bloqueando la salida del conducto salival, lo que llevó a una retención de saliva, lo que llevó a una contaminación de esa saliva y a la formación de una cialodenitis piógena con acumulación de pus que se drenó a través del conducto una vez que se eliminó este cialolito por una pequeña incisión, es una debridación, ¿de acuerdo? Ahí lo que procedió era, bueno, una vez que se hizo la debridación, vamos a estimular la producción de saliva para favorecer la salida de todo ese material purulento, aunado a la prescripción de un esquema de antibióticos agresivo. Me parece que esta es la última imagen, con esta termino. No, nada más quiero mencionar
que hasta ahorita lo único que hemos visto nosotros es las tomografías con el visor estándar, es decir, con el software que viene dentro de la misma tomografía al momento que te entregan el disco. Trae un visor, tú lo metes a tu computadora, ese visor queda instalado y no necesitas volver a instalarlo cada vez que tengas nuevas tomografías. Pero actualmente hay lo que nosotros hemos llamado un visor avanzado, que nos permite muchos más detalles en algunos aspectos, pero particularmente me gusta a mí mencionar el de la tomografía panorámica. La tomografía panorámica nos puede ofrecer vistas como estas, en donde vemos la condición de los dientes y la condición de las raíces y la condición del hueso, todo en una sola imagen, como si fuera una mandíbula de vidrio esmerilado, donde podemos traslucir las raíces y ver claramente las coronas. Pero sobre todo nos ofrece esta opción, que es la evaluación del hueso alveolar, con un nivel de detalle verdaderamente espectacular, ¿sí? En donde podemos hacer evaluaciones no solamente dentales, sino evaluaciones periodontales, porque podemos rotar esta radiografía panorámica, esta tomografía panorámica, y verlo por el lado lingual, y ver este mismo detalle, pero por el lado lingual, cosa que antes no podíamos hacer. Ver una radiografía panorámica vestibular y una radiografía panorámica lingual. Eso realmente es maravilloso. Y estoy convencido, y lo he repetido aquí varias veces, que este tipo de visor va a terminar desplazando a la serie periapical completa, por lo menos en lo que a la evaluación periodontal se refiere. Ese es mi punto de vista muy, muy particular. Ahora sí creo que esta es la última. Con esto termino, no sin antes agradecerle su presencia, su interés, y en este momento pues es la última plática de este ciclo de seminarios que hemos tenido a lo largo de estos meses y que tenemos la intención de estar repitiendo anual o semestralmente, no necesariamente con temas tomográficos, es más, ni siquiera necesariamente con temas radiográficos, sino con otros temas clínicos de interés general. Así que si alguien tiene una pregunta, con todo gusto se las respondo. Y de antemano, pues muchas gracias por acompañarnos en los seminarios anteriores y en los actuales. En este momento dejo de compartir pantalla para entregarle al coordinador, al director del seminario, el control de su televisión, como decían en un programa ya muy antiguo. Muchas gracias. Bien. Doctor Luis Carvajal Bello, muchas gracias por su aportación. Es realmente un deleite oír cosas que uno conoce, pero llevarlas a un nivel superior. Oír cosas que uno se imaginaba y entender y encontrar explicaciones. Oír cosas de lo que uno no sabía y empiezas a estructurar, ¿verdad? Un cambio realmente importante. Yo tengo algo más que decir para el final, pero me gustaría, por el número de personas que somos, abrir directamente las preguntas y a menos de que no ocurrieran, bueno, pues dar el cierre. Así que yo invito a las personas que están presentes a activar su micrófono y hacer las preguntas en directo, pidiendo que se identifiquen. Soy fulano de tal y mi pregunta es tal. Estoy seguro que el doctor Carvajal feliz va a contestar lo que ustedes le pregunten. Bueno, pues nadie se anima. Terminaré diciendo que... Bueno, Ok, adelante, por favor. sí, bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Nancy Trejo. Primero que nada, agradecer por toda la información. Es la primera vez que yo me conecto a estas charlas y pues la verdad sí me ayudó bastante porque pues de hecho todo esto de la tomografía es algo pues nuevo que aunque bueno, cuando salimos de la universidad vemos de lo actualizado, pero ya después de años pues ya obviamente ya quedamos fuera de esta actualización. Nada más se quería preguntar en cuanto a los tamaños, que tengo una duda precisamente de una paciente que tengo un caso. Si yo necesito que me abarque de segundo premolar
a central, en ese caso, ¿cuál sería la FOB 5x5 o la 8x5? Voy a responder a su pregunta. Voy a tratar de responder a su pregunta y voy a hacer un comentario también. Si está hablando de los premolares superiores, yo le sugeriría que pidiera una tomografía de 5x8 superior, del maxilar. El tener una tomografía de 8x8 le va a ofrecer una imagen de segundo molar a segundo molar, tanto superior como inferior. Si es una tomografía 5x8 del maxilar, le va a ofrecer información del mismo segundo molar al segundo molar, pero nada más de los dientes superiores. Si se trata de un caso en donde lo que estamos viendo es un paciente que va a iniciar tratamiento, mi recomendación sería que si ya decidió que va a tener una tomografía, tenga una tomografía de 8x8 para tener información completa de la condición dental de ese paciente. Se va a sorprender de la cantidad de cosas que va a encontrar que no había encontrado probablemente ni en la clínica ni en la misma radiografía panorámica. Aquí el asunto está en que la tomografía está aquí y llegó para quedarse. Y entre más pronto nos metamos en la tecnología, va a ser mejor. Y desde luego que vamos a batallar al principio, claro que sí vamos a batallar al principio. Este es como cualquier otro programa de computadora. Llámese Mario Bros, llámese tomografía con BIM o llámese radiografía digital. Hay que aprender a manejar los comandos que tiene la tomografía y entonces no solo le vamos a sacar provecho, vamos a disfrutar con cada tomografía como si estuviéramos jugando un Mario Bros. Eso se lo puedo garantizar. Muchas gracias, doctor. Gracias, al contrario. ¿Qué es eso de Mario Bros, doctor? Doctor, yo soy el asistente, no el director, el asistente José Luis Castellanos. Me han dicho que CADE es un buen lugar para yo continuar o establecer mi actividades radiológicas. Yo no sé nada, doctor. CADE, ¿cómo me puede ayudar a iniciarme en toda esta situación de la tomografía? ¿Qué me puede indicar sobre cómo manejar el instrumento, sobre qué tipo de aparato debo de tener en mi consultorio? Porque es muy claro que yo tengo una computadora muy viejita y no me responde. Y cuando uso el nuevo visor, me responde menos. Pero si yo quiero iniciarme en esto, ¿cada qué me ofrece, doctor Carvajal? Soy el participante. Varias cosas. CADE se inició en la tomografía hace varios años, no muchos, pero hace varios ya. E iniciamos con mucha actividad de capacitación a los odontólogos para que aprendieran a manejar la tomografía. Lamentablemente, la pandemia nos metió en problemas porque la tomografía no se puede aprender a manejar online. La tomografía hay que ir a un taller presencial donde el profesor te esté orientando y te esté diciendo y dónde tienes que hacer clic y cuál es el comando. Y hacer eso online como si fuera home office es muy complicado. Desde mi punto de vista es prácticamente imposible. Me da mucho gusto informarles que a partir de la semana que entra, CADE reinicia sus talleres. Ya los 2 talleres que tenemos agendados están ocupados, están llenos. A partir del mes de julio, vamos a empezar a boletinar fechas para talleres en donde ustedes van a poder aprender, van a tener que invertir un par de días para aprender a trabajar con una tomografía. Por lo menos lo que es la información más importante, la información básica, lo necesario para que puedan resolver sus problemas. Ya hay talleres un poco más avanzados para aprender a manejar el software avanzado de la tomografía que les va a proporcionar información más detallada, pero para eso tendrían que tener ya cubierto el taller básico. Estos talleres hasta el momento los tenemos contemplados como sin costo para todos aquellos de ustedes que tengan interés en hacer contacto con nosotros y apuntarse en una lista.
Lo único que van a tener que llevar es una computadora laptop con las especificaciones técnicas que nosotros les vamos a enviar, porque sí se requiere determinada capacidad de la computadora, que a lo mejor los lleva a decidirse a comprar una nueva computadora para sus consultorios, ojalá y así sea, porque les va a ser útil para muchas otras cosas y no nada más para leer tomografías. Si es que sus computadoras ya son un poco pasadas de moda o viejitas, tomando en cuenta que hablando de computación, una computadora que tiene más de 10 años ya es una computadora viejita y que amerita renovación. Entonces, eso es lo que yo podría informar. Si usted tiene interés en comprar un tomógrafo para su práctica, le diría que si su práctica es, por ejemplo, de endodoncia y tiene algo así como material como para unas 10 tomografías al día, cómprese un tomógrafo con la capacidad para resolver problemas de endodoncia, porque hay diferentes tamaños de tomógrafos. Entonces, si no va a utilizar una tomografía 10 veces al día, no vale la pena que haga la inversión porque son equipos caros y es preferible que haga uso, no nada más CADE ofrece tomografías, hay otros centros, por supuesto tengo que decir que CADE es el mejor, y no porque lo tenga que decir, sino porque lo es, que le puede resolver ese problema. No vale la pena una inversión de ese tamaño para tener una tomografía cada 2 o 3 días. No. Eso es lo que tengo que decir. Ya se me fue el doctor Castellanos. No, aquí estoy. Quiero invitar a alguien más a que tome la palabra. Generalmente lo habíamos estado haciendo a través del chat, pero creo que en este momento y por las personas que veo registradas, pues pueden expresarse libremente, ¿no? Bueno, si ya no hay más voluntarios, vamos a cerrar nuestra sesión. Nuevamente agradeciendo al doctor Luis Carvajal su participación y todos los ejemplos que nos estuvo dando que consolidan no solamente el uso de un instrumento, es solamente un instrumento la tomografía, pero es un instrumento tan importante que va a traer muchísimas soluciones, muchísima certeza en el pronóstico y muchísima participación de los diferentes involucrados en las soluciones de los pacientes, de las necesidades de los pacientes. De tal forma que aunque tengamos que remitir, por ejemplo, al cirujano maxilofacial, a alguien con necesidades de extracción, va a ser ante los ojos del paciente con un aspecto de certeza y de seguridad que no tiene manera de evaluarse en la práctica clínica. Si hablamos de un diente incluido, no lo va a extraer el ortodoncista, sin embargo va a participar activamente en el diseño, en la forma, en el tipo de exposición o de eliminación del diente. Es imprescindible para la práctica protésica y para la práctica periodontal hacer una evaluación de los tejidos tratados, de los dientes tratados previamente con endodoncia. Porque otra vez, hablando de pronóstico, estamos tratando de darle seguridad al paciente, seguridad en su salud, seguridad en su inversión, seguridad en su bienestar. Y entonces, yo invito a todos los protecistas, invito a todos los periodoncistas que cuando vean tratamientos de endodoncia, los evalúen a través de una valoración tomográfica, puesto que lo vimos hoy, lo vimos hace 2 pláticas con el doctor Mauricio González del Castillo, que no es lo mismo tener una vista 2D, ya sea representada por una periapical o por una panorámica, que muchas veces no deja vislumbrar ni siquiera sospechar en lo más mínimo lesiones asociadas a dientes tratados previamente. ¿Qué decir de los aspectos que fueron tocados en cuestión de articulación temporomandibular? Tenemos ahora una evaluación de todos los aspectos del componente articular, tanto en la cavidad glenoidea como en el cóndilo, como en el cuello condilar también. Y esto nos pone en situaciones mejores para resolver esos problemas oclusales desde el punto de vista protésico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista ortodóntico, que tanto nos impactan en la clínica y a veces no sabemos por dónde tomar al toro. Entonces,
pues son aspectos importantísimos que tenemos que ir entrando si queremos, ¿verdad?, asegurar una práctica de calidad que por otro lado nos ponga en mejor nivel de competencia y mejor nivel de producción contra la gran oferta que ya existe en la ciudad de servicios dentales, y tratar de marcar una diferencia entre aquellos que se están haciendo, como repito las palabras del doctor Carvajal, que repetía las palabras del doctor Ruy Pérez Tamayo: diagnóstico, después diagnóstico y finalmente diagnóstico. Muchas gracias, doctor Carvajal, y a la audiencia nos estamos comunicando con ustedes para hacerles saber de nuevas actividades. Si tienen sugerencias, mándenlas por la vía del correo electrónico, mándenlas por la vía del WhatsApp, y con mucho gusto tocaremos temas que para ustedes sean importantes. Repito, hay gente capacitada dentro de nuestro propio personal en patología clínica, histopatología, diagnóstico óseo, patología maxilofacial, patología periodontal, etcétera. Y también si ustedes lo necesitan dentro del aspecto administrativo, tenemos quien nos pueda representar. O armamos una actividad específicamente con alguien que nos pueda traer luz a todo el mundo. Muchas gracias y los esperamos a la próxima. Hasta luego.